Buenos días para todos, vamos a iniciar y esperamos que se vayan uniendo los demás, ya está la mayoría. Vamos a ir avanzando con los temas que tenemos planteados. Recordemos que estamos con un curso de estadística descriptiva y dentro de las propuestas que hay era una primera parte trabajar sobre todas las herramientas propias de la estadística descriptiva, pero una de las características que tiene esa estadística descriptiva es que no hemos establecido relaciones entre variables, solamente se dice que es una estadística univariada. Esa estadística univariada pues nos permite hacer por cada, digamos en una encuesta se desarrollan 30, 40 preguntas, cada una representa una variable, quiere decir que todos los procesos habría que hacerlo tantas veces como preguntas hay, entonces es un trabajo grande, dispendioso, pero finalmente con las herramientas que hay, digamos Excel y los paquetes estadísticos, se resuelve relativamente sencillo. Ahora necesitamos es ver si hay relación o no entre las variables, y para eso es fundamental buscar otras herramientas que vamos a trabajar hoy, una herramienta que se llama el análisis de regresión y correlación. Entonces quiero plantearles ese análisis de regresión y correlación. Voy a compartirles un tablero para trabajarlo ahí. Denme un minuto, les comparto ese tablero y vamos viendo cuál es la intención de la regresión y la correlación. Denme un minuto por acá, voy organizando que van llegando. Bueno. Entonces les comparto un tablero que vamos a trabajarlo para que miremos. Acá les comparto este. A ver qué está la correa acá. Quiero que me confirmen si está compartiéndose un tablero donde tenemos acá estadística y el concepto de correlación y regresión. Por favor me confirman si sí se está compartiendo. Señor. Bueno, entonces vamos a revisar el tema. El tema es relativamente simple, es de cuidado y es más de interpretación y análisis. Este tema es fundamental por varias razones. Primero, es una herramienta que nos está buscando poder hacer pronósticos. Los pronósticos quizás es, digamos, de las herramientas fundamentales dentro del proceso administrativo. Por ejemplo, desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista contable se hace permanentemente presupuestos, y los presupuestos implican que es hacerlo a futuro. Entonces eso implica que hay que utilizar datos históricos para poder saber si el comportamiento de los datos históricos ha sido normal, qué puede suceder a futuro. Eso es parte de los elementos de la planeación estratégica. Entonces los pronósticos es una herramienta fundamental de planeación, que se haga tanto a corto, recordemos que la planeación la puedo hacer a corto, a mediano o a largo plazo. Entonces, para eso necesitamos contar con ciertas herramientas. ¿Qué hace realmente la correlación? Lo primero que yo debo buscar es si entre dos o más variables, digamos si entre dos o más variables hay algún tipo de relación. Me explico. Muchas veces y normalmente en todos los procesos las variables tienen
relaciones con otras. Me explico. Miremos por ejemplo una compra de un teléfono celular. La compra de un teléfono celular es una decisión relativamente simple. Uno toma la decisión, listo, voy a ir a comprar mi teléfono, pero yo quiero ciertas características. Entonces el celular, digamos que está determinado por ciertos factores. Un primer factor puede ser precio. Puede ser el precio un factor. Posiblemente pueda ser la marca. Alguien posiblemente pueda pensar, bueno, si tengo precio y tengo marca, eso me puede llevar dentro de una gama. Puedo tener una gama de teléfonos, dentro de la misma gama yo puedo encontrar diferentes categorías. Alguien podría revisar, por ejemplo, que le interesa, conoce bastante de tecnología, entonces quiere mirar cuál es la configuración del teléfono, y ese sería criterios de compra. Pero entre todos estos, digamos que hay una característica que influye más que las otras sobre todo lo que quiero hacer. Entonces la compra de celular, siendo una característica relativamente simple, implica que tiene diferentes factores que me permiten tomar esa decisión. Y de todas estas habrá una... ¿Sí? Sí, cuenta. Disculpe, todavía la clase no se está grabando. Ya, dame un minutico y miramos. No, sí la estoy grabando, yo la estoy grabando aparte por Adobe Catch, que muchas veces la grabadora del Google Meet ha estado molestando, pero entonces con Adobe Catcher la tengo y puedo compartirles esos videos en el momento que quiera. Pero sí se está grabando. Y lo mismo, este tablero queda también como un resumen que les comparto. Gracias. Bueno, miremos entonces a ver si hay alguien por ahí que está ingresando o no. Entonces, la compra del teléfono es una decisión relativamente simple, pero está influida por muchos factores. Finalmente, toma uno la decisión sobre un factor que prima más sobre que los demás. Digamos que lo primero que uno pensaría es, no sé, si la compra del teléfono, lo primero que uno piensa es precio. Al tener precio, digamos que este es un factor determinante dentro de la compra. Yo primero miro cuál es mi presupuesto y entonces sobre esa base empiezo a mirar el resto. Yo digo, bueno, pues tengo un presupuesto de 500.000 pesos para comprar el teléfono, pues voy y miro primero en esa marca, con esa plata, qué marcas caben ahí. Puedo encontrar casi que todas las marcas, porque eso, la competencia entre tecnología, digamos que es muy pareja, entonces todos mantienen a la par. Entonces en un precio establecido yo podría encontrar diferentes marcas. La gama, pues el precio determina la gama, una gama baja, media o alta. Entonces digamos que nos encontramos dentro de esa gama media. Y finalmente podría mirar la configuración. Esta configuración, pues alguien dirá, no, yo quiero es un teléfono básicamente porque me gusta la fotografía, entonces voy a buscar que tenga una cámara más fuerte que la otra, entonces empieza a buscar. Pero finalmente cada uno de estos elementos identifica un porcentaje de participación, por decir algo. Uno que pesa más que otro para la compra, y lo puedo ponderar en términos de porcentaje. Entonces yo puedo finalmente determinar cada uno en qué porcentaje está participando, y esos porcentajes me dirán entonces cómo puedo explicar yo mi compra del celular. Supongamos que lo que más prima acá fuera el precio, y que en términos generales el precio influye en la compra, digamos, por lo menos en un 80%. Entonces ahí ya estoy explicando
¿cuáles son los criterios que tiene la gente para comprar teléfono? Primer criterio y lo más importante, pensaría que es el precio. Después tocaría mirar pues ese otro 20% restante en qué influye la compra acá. Por ejemplo, la marca, qué porcentaje influye. Muchas veces uno se casa con determinadas marcas, o en tecnología hay marcas que son líderes, entonces la marca puede influir otro porcentaje. La gama pues también podríamos mirar. Entonces esa es la intención cuando hablamos del tema de correlación y regresión. Aquí son dos cosas realmente. Primero, buscar una correlación entre las variables. Es como una variable puede explicar la otra. Por ejemplo, acá el precio es una variable que me permite explicar la compra del celular y me la explica en un 80%. Veamos otro ejemplo. Cuando queremos identificar, por ejemplo, por qué compra la gente ropa, y en un almacén uno ve que hacen estrategias de publicidad y sacan volantes, o alguno hace cuñas radiales, el otro decide que sea en televisión, el otro decide que sea en redes sociales, posiblemente es porque piensan que la publicidad es un elemento fundamental en la compra de la gente, debe influir. Pero la gente compra por muchos factores, entonces lo que estamos tratando al buscar la correlación es ver cuáles son las variables que más influyen en eso para poder hacer unos pronósticos de ventas, por ejemplo. Nosotros podríamos plantear lo siguiente: que entre las dos variables logro identificar cuál es la variable que más influye, y entonces en ese caso estaría hablando de una correlación simple. Estaría yo diciendo que si solo tengo dos variables, si yo establezco la relación entre dos variables, estaría hablando de que hay una correlación simple. Por ejemplo, acá en la compra del celular, si solo me interesa relacionar el precio con la compra, como hay dos variables, entonces ahí la correlación es simple. Pero si yo establezco una relación entre más de dos variables, digamos acá, entre más de dos variables, entonces ya no estoy hablando de una correlación lineal, no una correlación simple, sino una correlación múltiple. Miremos un caso típico que ustedes conocen de economía. En economía se hablan de dos variables que son la oferta y la demanda. Son dos variables claves en economía. Miremos solo la oferta. ¿Cuáles son los factores? Quiero que ustedes identifiquen y recuerden un poquito esa parte de economía. ¿Cuáles son los factores que influyen en la función de oferta? Miremos algunos factores que se acuerden ustedes de economía. Quiero que me digan, en términos de oferta, cuando yo quiero identificar eso, ¿cuáles son las variables que influyen en la oferta? A ver si... También el precio. Entonces, la primera relación que tenemos, claro, es precio. Recuerden que cuando hacemos la gráfica de la oferta, lo primero que tenemos es precio. ¿Cuál es la otra variable que influye en la oferta? Bienes sustitutos. Pero los bienes sustitutos no es propiamente la variable. No sería la producción. Podría ser, recuerden, cuando nosotros vamos a graficar en el plano cartesiano, ¿qué relacionamos inicialmente? Precio y cantidad. Entonces la otra variable que influye en la oferta es la cantidad. Entonces ya tenemos dos variables.
que son como se estudia normalmente el tema de oferta. Precio versus cantidades. Listo, hay otras variables que empiezan a influir acá. Por ejemplo, la tecnología influye más no en la oferta, sino en la demanda. Acá influye el tamaño de población, por ejemplo. El tamaño de población es fundamental en la variable oferta. ¿Qué pasa? Si yo tengo una población muy grande, pues lo que espero es que tener ofertas grandes para cubrir esa población. Porque si no, entonces pasa lo que pasa en los mercados, que hay, si la población es muy grande y la oferta es muy pequeña, entonces digamos que hay un déficit. O al contrario, si la oferta es demasiado grande para la población que hay, entonces hay un excedente y eso empieza a tener factores que influyen sobre la oferta y influyen sobre el precio. Por eso la oferta y la demanda. Bueno, entonces esa es una característica clave. Mire que aquí hay varios factores. Aquí hay realmente cada uno maneja 5 factores. Y lo mismo pasa con la demanda. La demanda tiene por acá otros factores. También se definen 5 factores clave. No me acuerdo de todos en el momento, pero para que lo vayan teniendo en cuenta cuando ustedes revisen temas de oferta y demanda, son los factores que influyen sobre eso. Entonces, en principio, si yo quiero establecer un pronóstico de la oferta y tengo en cuenta todas estas variables, estoy hablando de una correlación múltiple. Pero por ejemplo el estudio que se hace en economía solo se relaciona precio, acá no es, relaciono precio y cantidad. Entonces se relaciona solo dos variables, precio y cantidad, y mire que eso lo puedo graficar en el plano cartesiano. Que entonces se dice que ahí hay una correlación simple, hay dos variables. Y normalmente en economía, cuando se hizo curvas de oferta y demanda, trazamos en el plano cartesiano funciones lineales. Sabemos que se puede hacer sobre, voy a trazar acá el plano cartesiano. Por acá tenía la variable x, tengo la variable x, por acá está la variable y, o también x corresponde en términos de economía a cantidades y y corresponde a precios. Y teníamos curvas de este tipo. Teníamos, la voy a trazar por acá de otro color, digamos, si yo trazaba una curva ascendente, esta curva en economía corresponde a qué, a oferta o a demanda. Oferta. Entonces una función creciente es la oferta, y si tengo una función decreciente, a ver que no me dio el color, tengo una función decreciente, entonces esa curva corresponde a la demanda. Esos son elementos que se van estudiando y que ya uno los tiene como claros, no hay que hacer mucho esfuerzo para entenderlos, y sobre eso se pueden explicar todo cómo funciona el mercado de oferta y demanda. Y decíamos que el punto de intersección es el punto de equilibrio. Bueno, ¿cuál es, si yo estoy hablando de funciones lineales, cómo puedo establecer la ecuación de una función lineal? Ojo, estoy diciendo acá que si yo hago una función lineal, la función lineal tiene una ecuación. Y esa ecuación la reconozco porque es de la siguiente forma. Y igual, hay una variable x, y voy a decir acá a más bx. Ojo con esto. Bueno, me la escribo aparte para poderla resaltar. Voy a escribirla acá. Y igual a más bx. Es lo primero que necesito identificar. La voy a hacer amplia
porque este es el punto de partida para todo lo que nosotros queremos trabajar. Entonces hasta acá hay dos cosas que queremos identificar. Primero, aquí hay dos variables. Tenemos la variable x y la variable y. Esta variable y, en términos de matemáticas, se llama la variable dependiente. Variable dependiente. ¿Por qué decimos que es la variable dependiente? Porque si nosotros queremos graficar esta ecuación, lo que hago es le doy valores a x, reemplazo en la fórmula y miro qué valor me da y. Entonces y depende de x. Y x se llama acá la variable independiente. Entonces x acá va a ser la variable independiente. Variable independiente, o también en términos de lo que vamos a trabajar nosotros, podemos decir que la variable independiente vamos a llamar la variable explicativa y la variable dependiente, como se calcula a partir de esa variable x, vamos a decir que es la variable explicada. La variable explicada o la variable pronosticada, pero digámosla en términos de explicativo y explicada. Son las dos variables que tenemos. También debemos identificar los otros elementos de esa ecuación. Hay dos elementos más que son a y b. A y b se van a llamar parámetros. A y b son parámetros de esa ecuación, pero a que identifica. Cuando yo tengo en la ecuación el valor de a, un número cualquiera, a representa el corte con el eje y. Eso hace dentro de la ecuación ese parámetro, corte con el eje y, mientras que b en esa ecuación se llama la pendiente de la recta. La pendiente de la recta. Ahí tengo todos los elementos de la ecuación. Entonces mire en términos generales acá qué puedo decir. Por ejemplo, con esta curva de oferta. Si yo quisiera establecer la ecuación, podría decir que el punto de corte con el eje y se encuentra acá. Un valor cualquiera, lo voy a marcar ahí, acá. Supongamos que ese valor fuera 3. Pongámoslo así. Suponemos que ese valor sea 3, donde está cortando a la ecuación, y supongamos que la inclinación de esta recta, la pendiente, me indica el grado de inclinación, y supongamos que esta recta tiene una pendiente, digamos, b igual, le voy a poner cualquier valor, le voy a poner 3, pongámosle 5. Si yo tengo estos dos elementos, el corte en el eje y tengo la pendiente, puedo construir la ecuación. ¿Cuál sería la ecuación de esta recta en esas condiciones? Me quedaría que y va a ser igual a a, que en este caso dijimos que es 3, más b, que es la pendiente, 5 multiplicado por x, y ahí tendría la ecuación específica para esa recta. ¿Bien? Entonces, si yo identifico estos elementos claves, puedo hallar la ecuación de la recta. Esa es la intención del método de correlación y regresión: encontrar un modelo, una ecuación que me permita calcular o hacer unos pronósticos. Y ese modelo, si el modelo es lineal, entonces utilizaríamos esta ecuación.
Puede que el modelo no sea lineal. Recordemos también, por ejemplo, que en economía también podría haber trazado curvas de oferta y demanda de la siguiente forma. Yo había podido haber dicho en forma general que tengo una curva, aquí está el plano cartesiano, y supongamos que tengo una curva, no una recta, sino una función de este tipo, digamos. Tengo esta curva y tengo esta curva acá. Entonces acá tengo dos funciones que no son lineales. Y pues una ecuación no lineal entonces podría ser y igual a x al, digamos, a x al cuadrado más bx más c. Podría ser una ecuación no lineal. También podría tener que una ecuación no lineal puede ser una ecuación de la forma, yo podría tener y igual a x a la 3 o a x a la 4, cualquier potencia, pero voy a decir la x a la 3 más bx al cuadrado más cx más d. Entonces mire que puedo establecer funciones lineales y no lineales. Entonces cuando hablo del tema de correlación, acá, de correlación, la intención siempre es buscar, primero, si hay relación entre las variables. Y si solo son dos variables, digo que hay una correlación simple. Pero si hay más de dos variables, digo que es una correlación múltiple. Por ejemplo, acá en estas dos gráficas, cuando trazo acá esta ecuación, estoy viendo que hay dos variables. ¿Cuáles son las variables? La variable y y la variable x. Lo mismo acá. Aquí tengo unas curvas y hay dos variables, la variable y mide la variable x, no hay más. Todo lo que haga en el plano cartesiano tiene esas dos variables. Pero esta es una relación lineal y esta es una relación no lineal. Entonces, en términos de correlación, yo puedo decir lo siguiente. Para irle sumando a esto, yo puedo decir que cuando hablo de correlación entre dos variables, entonces puedo establecer en primer lugar que esa correlación puede ser simple o puede ser compuesta o múltiple, más bien. Voy a llamarla múltiple en vez de compuesta. Entonces yo puedo tener correlación simple, correlación múltiple, pero además la correlación puede ser lineal o no lineal. Entonces la voy a establecer antes de decir si es múltiple o no. Puedo decir que la correlación es lineal y la correlación puede ser no lineal, como mostré arriba. Entonces, si la ecuación es una línea recta, la gráfica es una línea recta, decimos que la correlación es lineal. Si la gráfica es una curva, decimos que es no lineal. Y cualquiera de las dos correlaciones puede ser simple o múltiple. Vamos a ver algunos elementos que me permita identificar esto. Entonces yo puedo decir que esas correlaciones pueden ser simples o múltiples para ambos casos. Entonces lo primero que me interesa determinar. ¿Y cómo voy a determinar esto? Pues es que muchas veces uno encuentra variables donde no sabe si realmente tienen o no tienen esa correlación. Entonces vamos a ver algún mecanismo que me permita determinar cuándo realmente hay una correlación, que me dé un indicio sin tener que ponerme a buscar, porque muchas veces se trabajan variables que uno no conoce. Y para poder hacer eso, entonces vamos a utilizar una herramienta que se llama un diagrama
de dispersión. Este diagrama de dispersión es quizás la herramienta fundamental de este tema de la correlación. ¿Qué hace el diagrama de dispersión realmente? El diagrama de dispersión es una nube de puntos en el plano cartesiano. Voy a mostrar acá algunas características de lo que puede suceder con un diagrama de dispersión. Yo puedo tener, voy a trazar acá el plano cartesiano. Puedo tener, a ver, borro esto. Voy a trazar varios planos cartesianos acá. Tengo este y tengo este. Recordemos que cuando vamos a graficar en el plano cartesiano lo que yo estoy graficando son unos puntos que tienen coordenadas X y tienen coordenadas Y. Démosle sombra y vamos interpretando qué es lo que queremos hacer con esto. Apenas logremos entender bien qué queremos hacer con esto, se van a dar cuenta que es relativamente simple. Entonces yo puedo tener dentro de un plano cartesiano una serie de puntos que me muestran el comportamiento dentro del plano. Digamos que tengo por acá este punto. Voy a hacerlo más grande que se vea. Tengo por acá un punto, por acá tengo otro punto, por acá otro punto. Tomemos mira, ahí tengo una nube de puntos y eso es lo que se llama un diagrama de dispersión. Cada punto de estos, cada puntico es un par ordenado. Quiere decir, cada puntico tendrá coordenadas XY. Cada punto siempre tendrá coordenadas XY. Entonces ahí estamos diciendo que aquí hay una correlación simple. ¿Por qué razón? Porque estoy hablando solo de dos variables, la variable X y la variable Y. Pero también me puede dar un gráfico de la siguiente forma. Yo podría tener, miremos en el segundo caso, en vez de que esa nube de puntos tenga el comportamiento, podría tener el siguiente comportamiento. Podría tener esta nube de puntos de esta forma. Aquí hay unos puntos. Mire. Entonces ahí tengo dos planos cartesianos con dos puntos que he graficado, son dos variables, pero veo que esta es diferente a este. Esta primera tiene una característica y es que me está mostrando que esta recta o estos puntos se comportan de forma creciente. Mire que se va de forma creciente, mientras que estos de acá se comportan de forma decreciente. Y además yo puedo establecer una línea que pase muy cerca a todos los puntos, no necesariamente que coja todos los puntos, pero pasa muy cerca a todos. Lo mismo acá, yo puedo mover esta recta que pase muy cerca a todos los puntos, que toque la mayoría. Entonces en este primer caso estamos diciendo que hay una correlación simple porque tengo dos variables. Entonces voy a escribirlo aquí abajo. Este primer gráfico me muestra que hay una correlación simple. Sé que es simple porque solo tengo dos variables, la variable X y Y. Pero además me está mostrando que se puede comportar alrededor de una línea recta. Entonces yo puedo decir que hay una correlación lineal
simple. Y el hecho de que la pendiente sea creciente quiere decir que a medida que X aumenta, Y aumenta. Entonces puedo decir que esta correlación, además de ser simple, va a ser directa. Entonces correlación lineal simple, directa, cuando la pendiente es creciente. Pero si la pendiente es decreciente como en este, y se ve que hay también dos variables, por lo tanto la correlación es simple, es lineal porque veo que se comporta alrededor de una recta, pero como está decreciente, diríamos que la relación es inversa. Aquí ya no es directa, sino inversa. Ya veremos algunos ejemplos de variables que tengan este tipo de comportamiento. Pero estoy mostrando desde el punto de vista del diagrama de dispersión que representa cuando lo grafico. Mire que no he dicho qué variables son, pero ya logré identificar una relación. Aquí simple, directa, acá simple, inversa y además lineal. Pero mire que también puede suceder lo siguiente. Puede suceder que yo tenga un diagrama de la siguiente forma. A ver, borro este y hagámoslo. Puedo tener un diagrama de la siguiente forma. Voy a hacerlo solo el primer cuadrante. Aquí tengo la variable X por este lado y por acá tengo la variable Y. Igual trazo una serie de puntos. Puedo trazar una serie de puntos mire que acá ya no me marca una relación tan o un patrón como el anterior. Aquí ya encuentro que hay una nube de puntos que no tiene como ningún patrón. En esta sí me mostraba que están más o menos cerca y va creciendo, en esta están más o menos cerca y van decreciendo, pero aquí no hay un patrón establecido. Hay una nube de puntos que no me marca ningún tipo de curva. Si la gráfica se presenta así, el diagrama de dispersión, ahí lo que podemos concluir es que no hay correlación. Entonces estamos mostrando cómo a partir del diagrama de dispersión puedo identificar si hay o no hay correlación. Entonces ya tenemos acá una correlación lineal directa, una correlación lineal inversa y aquí abajo un diagrama donde no hay correlación. Entonces eso es lo primero que yo puedo identificar mediante un diagrama de dispersión. Pero puede suceder también lo siguiente, que no sean lineales. Es decir, vamos a trazar un gráfico acá abajo que me muestre una correlación no lineal. Una correlación no lineal la puedo establecer a partir de hagamos acá nuevamente el plano cartesiano. Voy a utilizar el primer cuadrante y supongamos que tengo la variable X por un lado, por este lado está la variable Y tengo una serie de puntos de la siguiente forma. Supongamos que tengo, a ver que no le puse color, supongamos que tengo una nube de puntos así. A ver si se deja mover este cursor. Ya. A ver, borro ese que no me quedó el punto. Entonces empiezo a establecer acá
que ya hay una serie de puntos, pero no tiene un comportamiento tan lineal como el que está acá, sino que más bien el comportamiento de esta lo puedo establecer alrededor de un tipo de curva. Yo aquí ya no lo puedo trazar tan lineal, sino que acá podría empezar a identificar una curva de este tipo, por ejemplo. Pero veo que está creciendo de todos modos. Si ese comportamiento es de esa forma, entonces lo que puedo decir es que esto tiene una correlación, pero ya es no lineal. Entonces la correlación es no lineal. Simple, porque sé que es simple, porque solo tengo dos variables, la variable x y y. Y sé que es directa porque va creciendo. Pero puede suceder también lo siguiente. Yo puedo tener un gráfico de la siguiente forma. Entonces tengo la variable x. La variable x. Tengo por acá la variable y. Y supongamos que tengo esta serie de puntos que se comporta de la siguiente forma. Tengo por acá un punto, por acá otro punto. Entonces estos son pares ordenados que voy ubicando dentro del plano cartesiano. Una serie de puntos que me va indicando cuál va siendo el comportamiento. Entonces ahí también puedo identificar que ya no hay una relación tan lineal, sino que tengo un gráfico de otro tipo. Entonces acá puedo establecer que este se comporta alrededor de una curva, ¿sí? Pero va decreciendo, entonces digo que este tiene una correlación no lineal, simple, pero ya no directa, sino inversa. Entonces reemplazaría acá y esto sería una correlación inversa. Entonces estos son los elementos que me da un diagrama de dispersión. Lo voy a reducir acá para poderles mostrar todos los 5 gráficos al tiempo. Entonces el comportamiento que puede tener cuando voy a hacer un diagrama de dispersión, uno de estos 5. Si la correlación es simple, o sea, solo hay dos variables, la variable x y la variable y. Entonces puede ser correlación lineal directa, correlación lineal inversa, correlación no lineal directa, correlación no lineal inversa. O pueda que no haya correlación. Entonces eso es lo que me indica el diagrama de dispersión. Y es lo primero que debemos hacer cuando tenemos unos datos que los tengo como pares de puntos. Veamos un ejemplo. Supongamos que tengo los siguientes datos. Quiero ubicar los voy a escribir para que miremos los siguientes datos. Supongamos que tengo por acá x. Quitemos esa línea. Y tengo acá abajo y. Y que de x conozco los siguientes valores. Voy a hacer una tablita para que miremos qué pasa. Supongamos que tengo de x los siguientes valores. 1, miremos qué pasa si x vale 1, qué pasa si x vale 2, qué pasa si x vale 3, ya organizo un poquito, qué pasa si x vale 4 y qué pasa si x vale 5. Vamos a mirar con 5 puntos qué pasa. Supongamos que tengo estos valores y que de acuerdo a esto tengo los valores de y los siguientes. Supongamos que y vale 3,
7, 5, digamos que tenemos 11 y 14. Bueno, quiero que cada uno ubique estos puntos en el plano cartesiano. Vamos a ubicar estos puntos en el plano cartesiano. Entonces tengo la variable x, la variable y tengo ya los valores. Entonces, gráficamente quiero que cada uno vaya haciendo esta ubicación en el plano cartesiano y miremos cuál es el comportamiento de esos puntos. Entonces voy a trazar el plano cartesiano y vamos a mirarlo acá. Como todos son positivos, solo estoy hablando del valor del primer cuadrante. Entonces digamos acá que tengo, no se le olvide siempre identificar cada uno de los ejes. Tengo el eje X, tengo el eje Y. X va de 1 hasta 5, voy a hacer una escalita ahí aproximada, voy a marcarlo. Hagamos una escala aproximada, digamos que por acá está 1, por acá 2, 3. Buscamos la escala apropiada, cada uno va haciendo su dibujito ahí, lo puede hacer a mano en un papel. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y veo que lleva hasta 14, entonces puedo hacer acá de, digamos, de 3 en 3. 3, 6, 9, 12 y 15. Voy a ponerle valores para que se vea eso. Entonces digamos acá que tengo 3, 6, ya los organizo, 9, 12 y 15. Entonces le rinde mucho más allá a mano en un papel, mientras yo organizo acá con esto, que el cursor no es tan fácil de moverlo, pero ahí vamos organizando un poquito lo que queremos hacer. Y dijimos que en X le hicimos la escala de 1 en 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, entonces los organizo. Bueno, entonces vamos a ubicar cada uno de esos puntos en el plano cartesiano. Entonces, primer punto, 1, 3. X vale 1, Y vale 3, sería por acá, aproximadamente. Segundo, X vale 2, Y vale 7, 2, 7, más o menos por acá. Tercer punto, X vale 3, Y vale 5. Si X vale 3, Y vale 5 por acá más bajito. Listo. El siguiente me dice que si X vale 4, Y vale 11. Si X vale 4, Y vale 11, daría un punto por acá arriba. Y finalmente, si X vale 5, Y vale 14. Entonces X5, Y14, un punto por acá más arriba. Entonces ahí tengo el diagrama de dispersión correspondiente a estos datos que me dan. La pregunta es, ¿qué comportamiento tienen estos datos? De acuerdo a lo que hemos dicho. Sería lineal directa, ¿no? Entonces hay una correlación. Claro, hay una correlación lineal directa. Digamos que no hay necesidad de trazar la línea. Ahí vemos que a grandes rasgos se comporta como una línea. Entonces simplemente es suficiente con decir que esta gráfica o este diagrama de dispersión me muestra que entre las dos variables, la variable X y la variable Y, hay una correlación lineal directa. Quiero que hagamos
con el siguiente ejercicio, a ver, y me dicen qué tipo de correlación tendría. Quiero que hagan el siguiente gráfico. Voy a hacer nuevamente las variables X, la variable Y vamos a tomar los siguientes valores. Digamos que X vale 3. Le organizo acá para que lo hagan 12, 6, 20 y 14. Estos son los valores de X. Voy a organizarlo acá. Los valores de X serán estos: 3, 12, 6, 20 y 14. Y supongamos que Y toma los siguientes valores de acuerdo a los valores que ha tomado X. Digamos que toma 55, 40, 55, 10 y 15. 10 y 15 son los valores que toma la variable Y de acuerdo a esos valores que ha tomado X. Entonces quiero que hagan el diagrama de dispersión para este conjunto de datos y me digan qué tipo de correlación se muestra en el diagrama de dispersión. Entonces cada uno puede dibujar ahí en un papelito o en hacer este diagrama de dispersión, a ver cómo les da. Y me dicen qué tipo de correlación hay. Mientras tanto yo voy haciendo el plano cartesiano y voy adelantando esto para que miremos. Profe, ¿Sí? a mí me da una correlación lineal simple inversa. Bueno, ya mismo voy a mirar. Aquí tengo la escala para el eje X. Voy a mirar para el eje Y. Está grande. Voy a hacerlo de 10 en 10 para que me permita hacer acá. Entonces tengo por acá 10, 20, 30, 40, 50, digamos por acá arriba 60 me quedó faltando, pero voy a escribirle ahí 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Tomo una escala apropiada, es lo primero que debo hacer siempre que quiero graficar. Entonces organizo acá, listo, ya tengo 30, por acá 40, aproximadamente 50 y por acá arriba hasta 60. Bueno, miremos el primer punto. Me dice que es cuando X vale 3, Y vale 55, 3 por acá, 55 debe ser un punto por acá arriba, listo. Segundo, cuando vale 12 vale 40, 10, 12 por acá y 40 más o menos por acá.
Cuando vale 6, vale 55. 6 está por acá y 55 está a la par con este dato acá arriba. Cuando vale 20, vale 10, 15, 20, vale 10 por acá abajo. Y cuando vale 14, 14 está por acá y vale 15, 15 está por acá. Listo, ahí trazo los puntos, ese es el diagrama de dispersión, por lo tanto puedo decir que eso tiene una correlación lineal inversa, porque va decreciendo. Bueno, entonces ahí ya tenemos un primer Pero elemento. una pregunta. Cuénteme. ¿Y dónde coloca que es simple? No Sí, hace falta. lo que pasa es que nosotros nos vamos a dedicar solo a trabajar con relaciones lineales simples, para no entrar con la múltiple porque es más compleja, pero digamos que sí, en términos generales, para dejarlo claro, lo ideal sería decir que es una correlación lineal simple inversa, pero Bueno. yo no la escribo porque solo vamos a trabajar funciones, correlaciones lineales simples, pero sí es necesario que le escriba que es simple. ¿Por qué? Solo dos variables. Todo lo que tenga en el plano cartesiano es simple porque solo tiene la variable x y la variable y. Bueno, gracias por la aclaración. Entonces ya tenemos un primer elemento. El diagrama de dispersión primero me define el diagrama de dispersión me está definiendo en primer lugar el tipo de correlación. Profe, Sí, yo tengo una duda. Yo la iba a marcar como una lineal, como una correlación no lineal inversa. ¿por qué no lineal? Porque es que mire que Porque si yo usted trazo, tiene ahí- es que si la trazamos, pues es que hasta donde yo entiendo lineal sería que entonces la raya, la línea, toque la mayoría de los puntos. Entre más puntos toque mejor, pero es que ahí no estaría tocando casi ninguno, o sea, mucho dos. no importa que no toque ninguno, pero pasa muy cerca. Mire, yo podría trazar esta curva, esta línea, y ahí está muy cerca a todos. No necesariamente necesita tocarlos, pero sí está muy cerca a todos. Yo podría mover, no me permite moverlo acá, a ver, yo señalo esto. Mire lo que pasa con esta línea. Yo la puedo mover, aquí la puedo ir moviendo, incluso podría cambiar la inclinación si quisiera y me voy acomodando a los datos. Entonces no necesariamente necesito que los toque, pero que pasen muy cerca. Pero mire que no es, voy a borrar ese, no es no lineal por lo siguiente. Si yo quisiera que eso no fuera lineal, tendría que marcar una línea, una curva muy pronunciada. Y si yo hago una curva, pues posiblemente tenga esta. Pero estos dos puntos me quedan ya más alejados de lo que si hubiera hecho con una línea recta. Mire, vuelvo y trazo la línea. Entonces ahí podría pensar en determinado momento que no sea lineal porque este tocó por acá. Pero si yo trazo la línea recta, mire que me quedan los puntos mucho más cerca a la recta que lo que me quedaron a la curva. Entonces ya vamos para allá a identificar un poquito esto. Hasta el momento lo que me está dando es un indicio. Ojo, voy a borrar acá las líneas y solo necesito los puntos. Entonces lo que quiero decir acá es que el diagrama de dispersión primero me dice el sentido de la correlación. El sentido de la correlación. ¿Qué quiere decir el sentido? El sentido es positivo o negativo. ¿Sí? Es decir, si el sentido es positivo, estoy diciendo que la correlación es directa. ¿Cómo sé que es positivo? Porque la recta va creciendo.
Si es negativo, decimos que la correlación es inversa. Es lo primero que me define entonces el diagrama de dispersión. El tipo de correlación, directa o inversa. Y también me dice si es lineal o no es lineal. Entonces, acá me define el tipo. Y en el tipo estoy diciendo si es lineal o no lineal. Bueno. Entonces, en términos generales, esto es lo que me está diciendo el diagrama de dispersión. Primero, el sentido y el tipo. En el sentido digo si es directa o inversa, y en el tipo digo si es lineal o no es lineal. Ya sabemos que es simple solo porque estoy usando dos variables, pero entonces esto es lo primero que necesito identificar cuando estoy trabajando el diagrama de dispersión. Bueno, resulta que ahora necesito saber, claro, ya sé que la correlación es directa o es inversa, si es lineal o no es lineal, pero yo puedo hablar de una correlación en varios sentidos. Puedo decir que la correlación puede ser mala. Ya les muestro dónde definimos eso. Yo puedo decir que la correlación es mala, o también podría decir que la correlación es buena. Voy a irme a estos extremos. Podría decir que la correlación incluso es buena, o muy buena y muy mala. También podría irme a extremos. Podría decir muy buena o muy mala. Y voy a mostrarles en este gráfico que tenemos. A ver, me ubico acá. Tengo este gráfico. Y aquí decimos que hay una correlación lineal inversa. Quiero que miren lo siguiente. Voy a borrar este punto. Ustedes lo tienen dibujado ahí o no lo tienen dibujado, porque aquí se me desaparece. Bueno, déjenme, lo hago nuevamente para poder comparar y que miremos bien este concepto. Este concepto nos debe quedar muy claro, porque a partir de ahí es que me dice si hago o no hago operaciones. No me voy a poner a hacer operaciones sin estar seguro si justifica o no justifica. Supongamos que tengo este mismo gráfico, pero ya los puntos no están ubicados como están ahí, sino que voy a mover unos punticos. Ese primero sigue ahí, este lo voy a mover más al centro, más cerca, este lo voy a mantener por ahí, este lo voy a subir un poquito, y este lo voy a tener acá. Supongamos que tengo estos dos gráficos. ¿Dónde se ve mejor la línea? ¿En este de arriba o en este de abajo? Voy a trazar la línea. Voy a trazar una línea acá arriba. Pongámosle acá. Supongamos esta línea. Y voy a trazar la línea también acá. ¿En cuál de los dos? Mire que en este de abajo también puedo decir lo siguiente. Ambos tienen correlación lineal inversa. Este gráfico 1 y el gráfico 2. Ahí es claro, ¿sí? Bueno. Pero la recta, ¿cuál me muestra que es mejor? ¿El gráfico 1 o el gráfico 2? El 2, no. El 2. Claro. En el gráfico 2, mire que me está mostrando
que sí hay una correlación lineal inversa, ambos tienen correlación lineal inversa, pero el gráfico 2 tiene mejor correlación. Entonces, ¿quién me está indicando el grado de correlación? ¿Qué tan cercano están los puntos a la recta? Entonces, a ojo uno podría decir, sí, este tiene mejor correlación que este, pero ¿cómo se mide la correlación? Entonces la correlación se va a medir mediante algo que se llama un coeficiente de correlación. Entonces es fundamental definir una medida para que me diga cuál es mejor que el otro. Gráficamente vemos que el gráfico 2 es mejor que el gráfico 1, la correlación. Pero quiero saber qué tan buena es la medida, entonces tengo que hacer una operación. Y ese coeficiente de correlación es un número que se mide entre, voy a ponerles acá, la correlación es un valor que se mide, es un índice, entonces tiene un valor máximo que puede tomar es de 1. El máximo valor que puede tomar ese coeficiente es 1. Acá. Y el mínimo valor que puede tomar es menos 1. Entonces, ese valor toma, lo borro acá y hago con otro. Entonces el coeficiente de correlación es un valor entre menos 1 y 1. Voy a poner por acá en el centro, tiene que estar el 0 por acá, dividiéndolo. Digamos que acá está el 0. Pongámosle acá el valor 0. Y entonces, entre más cercano a medida que se va hacia 1, decimos que es mejor la correlación. Aquí hay una mejor, acá digamos que hay una mejor correlación directa. A medida que se acerque a 1, entre más cercano a 1, decimos que la correlación es directa. ¿Qué pasa si me diera el valor 1? Diríamos que la correlación es perfecta. Miren, si el valor, ahora vemos cómo se calcula, pero si el valor me diera 1, decimos que la correlación es perfecta. ¿Y la correlación qué? Directa. Correlación lineal directa. Es perfecta ahí en ese caso. Si se acerca, si es igual a menos 1, decimos entonces que la correlación es lineal inversa y perfecta. ¿Sí? Entonces, entre más se acerque a menos 1 o más se acerque a 1, mejor es la correlación. Voy a poner ejemplos de correlaciones de variables que impliquen correlaciones directas e inversas. Supongamos lo siguiente. ¿Qué pasará con este par de variables que voy a escribir acá? Voy a escribir la variable, digamos, temperatura. La variable temperatura medida en, digamos, en grados centígrados. Y voy a tomar la variable, digamos, ventas de helados. Tengo dos variables que quiero mirar si hay correlación o no. Lo primero que yo preguntaría es, ¿será que yo puedo relacionar
la temperatura con las ventas de helados. Sí, señor. Claro, uno la temperatura dice, bueno, pues si esta tiene alguna influencia sobre un negocio que venda helados o que vendiera hielo, ¿qué tipo de relación hay? Miramos acá que si la temperatura aumenta, entre más alta sea la temperatura, ¿qué espero yo que sean mis ventas? Entonces, a mayor temperatura, entre más calor haga, espero yo que mis ventas aumenten. ¿Sí? Y al contrario, si la temperatura baja, por ejemplo, si estamos a 0 grados, pues difícilmente uno a 0 grados pensará en comerse un helado. Entonces, si la temperatura baja, las ventas bajan. Dada este tipo de relación entre esas dos variables, ¿qué tipo de correlación diríamos que tiene? Directa. Una correlación, perfecto, correlación lineal directa. Claro, a medida que una variable aumenta, la otra aumenta. A medida que una disminuye, la otra disminuye. Entonces eso me indica que hay una correlación lineal directa. Veamos otra variable. Supongamos que yo tengo por acá el precio de combustibles. El precio de combustible. Y voy a tomar otra acá la venta de vehículos, de carros. ¿Qué pasará en el comportamiento normal si le suben precios al combustible? Supongamos que en determinado momento el combustible tuviera un precio exagerado, dijéramos 50.000 pesos por galón. ¿Qué pasará con la venta de vehículos? ¿Será que la gente sigue comprando vehículos en la misma proporción que compraba cuando el precio era bajo? Aquí la venta de vehículos cae. De hecho, uno de estos factores tiene que ver, por ejemplo, ahora con la venta de motos. ¿Por qué se ha crecido tanto la venta de motos? Precisamente por el precio de los combustibles, que hace muy difícil mantener un vehículo, y entonces la moto es mucho más económica. Y si estos precios de los combustibles siguen creciendo, los vehículos, la venta sigue disminuyendo. Entonces aquí tenemos que hay una correlación entre estas dos variables, lineal pero inversa. Entonces, siempre que tengamos dos variables, lo primero que debemos pensar es si esa relación va a ser lineal o va a ser inversa. Y antes que pensar en eso, debemos pensar primero, ¿hay o no hay correlación? Porque posiblemente entonces uno preguntaría aquí, primero con las variables es ¿será que hay correlación antes de ponerme a pensar en algo? Si tengo muchas dudas y tengo la información numérica, pues lo que hago es el diagrama de dispersión. Entonces, este tema de correlación, lo primero que yo necesito es buscar si entre las variables hay o no hay correlación. Por ejemplo, si yo tuviera el siguiente par de variables, si yo tuviera la estatura de las personas, la estatura, digamos, en metros, y tuviera la variable pesos que tengo en el bolsillo. Tengo dos variables.
lo primero que diría acá es, ¿será que entre la variable estatura y la variable pesos en el bolsillo habrá algún tipo de correlación? ¿Puedo explicar yo una a partir de la otra? No, No. La estatura no hace que yo tenga más plata o menos plata en el bolsillo. En determinado momento podría pensar, por ejemplo, ¿será que la variable, miremos esta, la variable edad tendrá que ver algo con la variable, tomemos la misma, con la variable plata en el bolsillo? sí existe cierta relación. Digamos que existe cierta relación. Bueno, vamos a marcarle acá que existe cierta relación. Pero ahora la pregunta es, ¿será que hay una relación buena o mala? Yo puedo explicar cuánta plata tengo en el bolsillo por la edad. No, Pues no, profe, porque mis primos son menores y tienen más plata que yo. Exactamente. Uno pensaría que sí, que los menores pues no deberían ni tener plata en el bolsillo. Un niño de 2, 3 años, pero eso se ve que hay unos que sí. Y que a medida que va creciendo, no es que vaya a tener más plata en el bolsillo, y no imagina, llegaría uno a viejo y sería rico. Entonces no hay una relación. Parecería que sí, porque uno piensa que un adulto por lo menos debe mantener plata en el bolsillo, pero cuando mira uno en el fondo no hay una correlación muy fuerte. En algunos casos pueda que se pueda explicar, pero en otros no. Entonces ahí hay dos ejemplos claros de qué es lo primero que yo tengo que mirar antes de ponerme a hacer cualquier cálculo. ¿Hay o no hay correlación? Es lo primero. Además, mire, entonces ¿hay o no hay correlación? Y una vez yo determino si hay o no hay correlación, entonces cuando yo logro identificar esto, cuando yo logro identificar si hay correlación, entonces la siguiente pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué tan buena es esa correlación? Porque pueda que de una forma u otra uno pueda explicar una variable con otra. Por ejemplo, miremos la siguiente variable. Yo puedo establecer el peso en kilogramos de una persona. Puedo establecerlo en términos de la estatura en metros. Entre estas dos variables habrá algún tipo de correlación. Sí, Claro, claro, profe. claro. Clínicamente uno ve que siempre hay una correlación entre la estatura y el peso. Y por eso los médicos, entonces uno va y lo primero que hacen es medirlo, pesarlo, y de acuerdo a esa relación le dicen si está bien de peso o está con sobrepeso o bajo peso. Ahí hay una relación. ¿Y qué tipo de relación habrá? ¿Directa o inversa? directa. Directa. Se espera que a mayor estatura, mayor peso. Y lo otro es, ¿qué tan buena será la correlación? Pues, profe, hay casos donde, por ejemplo, la estatura es muy baja y el peso es muy alto, entonces diría que no muy buena. Pero clínicamente es lo siguiente, mire, si yo le dijera que llega una persona que mide 1,80, yo le digo, esta persona mide 1,80 y pesa 50 kilogramos.
Y tengo otra persona, para que podamos comparar, tengo otra persona que mide también 1,80 y pesa 92 kilogramos. ¿Qué podría decir de esta primera persona? ¿Qué puedo decir de esta primera persona que mide 1,80 y pesa 50 kilogramos? Que está bajita, ¿no? Pensaría uno, es una persona muy flaca, o posiblemente el médico diga que tiene problemas de desnutrición, que es que 50 kilos con una estatura de 1,80 no es normal. Tocaría mirar también la edad, ¿cierto? No todo, uno puede medir 1,80 pero tener, pongámosle, 15 años. Y otra persona de 1,80 pero de 50 años, la relación de la estatura con el peso va cambiando, ¿cierto? Pero en términos generales el médico le diría que este está por debajo del peso normal. En este posiblemente esté por encima del peso, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo que establecer si la correlación que hay entre las variables es buena o es mala. Pero clínicamente un médico puede establecer si una persona está saludable o no, relacionando el peso con la estatura. Hay unas tablas ideales, por ejemplo, uno encuentra las tablas y dice, bueno, hay que clasificar si son hombres o mujeres. Las mujeres, de acuerdo a su estatura, deben tener un peso ideal. Los hombres, de acuerdo a su estatura, deben tener un peso ideal. Eso es lo que me marca realmente la correlación entre las variables. Entonces, entre estas dos variables hay una correlación muy buena. Voy a escribir otra variable y quiero que me determinen si entre esas variables hay o no hay correlación. Vámonos ya, clínicamente digamos que es muy claro esto. Vámonos a variables más administrativas. Supongamos que tenemos la siguiente variable. A ustedes les dan un balance general y en el balance general voy a sacar la variable activo. ¿Sí? Y supongamos que quiero ver la capacidad de endeudamiento. ¿Será que entre esas dos variables hay correlación? ¿A qué se refieren los activos en el balance general? ¿Qué son los activos de una empresa? Lo que genera ingresos. Lo que genera ingresos y realmente lo que tiene la empresa a disposición, ¿cierto? Que pueda convertirlo en dinero en cualquier momento. Entonces yo puedo tener un edificio, ese es un activo, lo puedo convertir en dinero en cualquier momento. Entonces la pregunta ahora es, si yo tengo unos activos altos, ¿será que el banco me presta? Sí. Claro. Y a mayor, entre más grandes sean mis activos, mi capacidad de endeudamiento es mayor. Y viceversa. Si yo no tengo nada, activos muy bajitos, pues difícilmente el banco me presta. Entonces vemos que hay una correlación entre estas dos variables, entre los activos que tenga la persona o la empresa y la capacidad de endeudamiento, y eso es lo que miran los bancos. Entonces, por eso es que el que tiene le presta, el que no tiene difícilmente le presta. Y riqueza genera más riqueza, precisamente por esa relación que hay acá. Entonces ahí hay una correlación lineal directa y se explica muy fácil la parte del activo. Entonces eso es lo que debemos establecer siempre que queremos armar correlaciones. Bueno,
Pero como la pregunta que veníamos acá es midiendo la correlación, decíamos que viene un valor entre -1 y 1. Y hay valores intermedios, claro, por acá hay un valor de la mitad que es 0,5. Por acá la mitad que es -0,5. Acá la mitad, bueno, voy a ir escribiendo acá valores para que se vean. Acá estaría 0,5. ¿Sí? A ver que me deje mover acá. 0,5 por acá y estaría por acá -0,5. A ver, si no me dejo mover. Eso, acá está -0,5. Lo mismo entre 0,5 y 1 está 0,75, 0,6, 0,8. Entonces, como regla general vamos a tomar lo siguiente. Si la correlación se encuentra entre 0 y 0,5, o acá también, lo que diga por el lado derecho es lo mismo por el lado izquierdo. Si la correlación se encuentra entre 0 y 0,5 o 0 y 0,-5, vamos a decir que la correlación es muy mala. O una correlación, vamos a decirle que hay una correlación débil. Si se encuentra entre 0 y 0,5. Ahora miramos cómo se calcula. Supongamos que se encuentra por acá, pongámosle otro valor, digamos por acá, que por ahí se encuentre, por decir algo, 0,8. O 0,7 más bien, pongámosle acá 0,75, va a buscar un punto intermedio. Si la correlación se encuentra entre 0,5 y 0,75 acá, si la correlación se encuentra ahí, vamos a decir que hay una correlación buena. Vamos a decir que hay una correlación buena. Pero si el valor se encuentra de 0,75 para arriba, pongámosla acá, la correlación se encuentra entre 0,75 y 1. A ver, acá, entonces decimos que la correlación va a ser muy buena. En esa escala podemos hablar de ese tema de correlación. Entonces decimos acá que es muy buena. Y entonces ya saben, a medida que se acerque a 1 será directa, a medida que se acerque a -1 será inversa, pero podemos decir lo mismo: correlación débil, buena o muy buena, directa; correlación débil, buena o muy buena, inversa. Eso se puede decir en términos de el valor del coeficiente. Entonces, primera conclusión es que el coeficiente de correlación siempre se encuentra entre -1 y 1. Y entre más se acerque a 1, mejor va a ser la correlación directa. Entre más se acerque a -1, mejor va a ser la correlación inversa. Vamos a ver cómo se calcula. Entonces aquí viene ya la parte de fórmulas. Voy a escribirle, hay varias formas de calcularlo. De hecho hemos visto en
en toda la parte de estadística, que nosotros podemos calcular la media, la varianza, todos esos elementos, y a partir de ahí hay unas fórmulas. Pero hay otras que se utilizan los datos puros o los datos tal como me los dan. Entonces voy a utilizar esas fórmulas para efectos que es mucho más fácil calcularlo. Entonces el coeficiente de correlación se va a llamar R minúscula. Aquí, esto es, cuando yo escriba R minúscula estoy hablando del coeficiente de correlación. Y ese coeficiente de correlación se va a calcular de la siguiente forma. Voy a escribir la formulita y ya vamos a hacer los cálculos en los datos que hay arriba. Entonces el coeficiente de correlación lo puedo calcular de la siguiente forma. Entonces va a ser igual, voy a escribir por acá una fórmula de n, ahora identificamos cada uno de los elementos, la sumatoria, a ver dónde tiene el símbolo de sumatoria, déjenme recuperamos acá la formulita exacta, de xy menos la sumatoria de x por la sumatoria de y sobre, yo les comparto después este documento tan pronto termine para que les quede todas las fórmulas y los elementos que estamos trabajando. Acá tengo n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria acá la sumatoria de las x y aquí al cuadrado. Y me lo escribo de otra forma que no les genere confusión acá. Ahí ya me queda mejor. La sumatoria de las x al cuadrado, y esto lo voy a multiplicar por n, la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de la y al cuadrado. Bueno, una fórmula grande, pero no se preocupen con eso, que no es nada del otro mundo. Ya vamos a ver cómo se aplica. Entonces, esta es la fórmula. Vamos a mirar con el ejemplo que teníamos arriba. Voy a moverme acá para decirles con respecto a qué ejercicio vamos a trabajar. Trazamos dos gráficos de dispersión. Trazamos para esta tabla y trazamos para esta tabla. A ver si esto me permite copiarlo. Creo que no. Vamos a hacer el gráfico de dispersión, el coeficiente de correlación para este primer punto. Entonces quiero que lo tengan ahí en cuenta. Yo voy a escribirlo nuevamente abajo. Este no me permite copiarlo y pegarlo. No estoy a ver si me permitiera copiar y pegar. Creo que no me permite. Tal vez sí pueda llevar todo esto al tiempo. A ver si puedo. Entonces vamos a hacer el coeficiente de correlación para ese y vamos a darnos cuenta qué tan bueno es. Aquí sí es fundamental que cada uno tenga la calculadora. Sí, ahí tengo los datos. Tenga la calculadora para que podamos identificar cada uno de los elementos. Entonces mire qué tenemos acá. Vamos a mirar primero que tengo la variable x y la variable y. Listo, aquí me aparece sumatoria de x, me aparece sumatoria de y, pero me aparece que debo tener x por y
debo tener x al cuadrado y debo tener y al cuadrado. Entonces voy a calcular, vamos a hacer acá 3 cálculos. Vamos a hacer acá, vamos a calcular x al cuadrado, vamos a calcular y al cuadrado y vamos a calcular xy. Acá. Pongamos que voy a calcular xy para que podamos hacer los cálculos que me indica la fórmula. Voy a organizar acá. Cada uno tiene de a mano para que hagan la calculadora y vamos revisando. Entonces digamos que tenemos esta tabla. Entonces acá viene acá. Bueno, a ustedes les queda mucho más fácil allá para que hagan estos cálculos. Voy a trazar unas lineecitas acá para que me quede cada valor por separado. Entonces debo tener toda la información antes de ponerme a hacer los cálculos, a reemplazar en la fórmula. Bueno, digamos que tenemos ahí los valores. Entonces vamos a calcular x al cuadrado. X al cuadrado, pues aquí no hay problema, 1 al cuadrado es 1. Vayan verificando datos. 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es 16. Y 5 al cuadrado es 25. Eso es lo que estoy haciendo. De x al cuadrado, tomo cada uno de estos y lo llevo al cuadrado. Entonces aquí tengo calculadas las variables. Hagamos lo mismo con y. Entonces tengo y al cuadrado, 3 al cuadrado, que es 9. Tengo 7 al cuadrado, que es 49. Tengo 5 al cuadrado, que es 25. A ver, organizo un poquito eso, para que se vaya viendo. Tengo 11 al cuadrado, que es 121. Y tengo 14 al cuadrado, que es ¿cuánto? A ver, 196. entonces 196, listo. Entonces mire que no hay cálculos así, fórmulas complicadas, no, estoy haciendo cálculos sobre los datos que me dan. Recuerde que me dieron XY, hicimos el diagrama de dispersión, ya vimos que hay una correlación lineal directa. Ahora quiero saber qué tan buena es. Ahora hagamos X por Y. X por Y me va a dar 1 por 3, 3. 2 por 7, 14. 3 por 5, 15. Bueno, voy a ir organizando. Tengan cuidado con esto que se vuelve muy estándar. Siempre vamos a armar la misma tabla. No importa que la haga horizontal o la haga vertical, pero es x cuadrado, y cuadrado y xy. Ahora quiero hacer 11 por 4, 44. Y hago 15 por 4, que eso me da 70. Listo. Pero la fórmula acá me dice que todo incluye sumatoria. Este símbolo sigma es la suma. Voy a escribirle, eso ustedes lo tienen claro, pero de todos modos lo voy a escribir para que este símbolo es el símbolo de sumatoria. ¿Qué indica? Que debo hacer la suma de las variables que hay. Entonces miremos cuánto me da la suma, por ejemplo, de x. La suma de x me va a dar 3, 6, 10. Aquí me da 15. Le voy a poner de otro color a eso. La sumatoria es que es finalmente lo que me interesa. Entonces la sumatoria de x me da 15. ¿Cuánto me da la sumatoria de y? Voy a mirarla. La sumatoria de y, yo las tengo ya por acá calculadas.
me da 40. Entonces voy a escribir acá 40. La sumatoria de x cuadrado me da 55. Ustedes pueden verificar esos datos para que sepan de dónde salen. La suma de esta fila. La sumatoria de y cuadrado me va a dar, y cuadrado me da 400. A ver, aquí me da 400. Y la suma de xy me da 146. Bueno, entonces ahí no hay ciencia, hay unos cálculos simples, pero ahora sí vamos a reemplazar estos valores en la fórmula. Entonces recuerden, tengo toda la tabla, pero me interesa finalmente estos valores. Y vamos a reemplazar en la fórmula. N es el número total de datos. ¿Cuántos datos tengo? ¿Cuántos pares? 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces voy a reemplazar la fórmula. Ojo. Voy a reemplazar acá. Y entonces tenemos en primer lugar N vale, a ver, no me está permitiendo, ya, acá, N vale 5 pares de datos, 1, 2, 3, 4, 5. La sumatoria de xy me dio, quito sumatoria de xy, y la sumatoria de xy me da 146. Ojo con los cálculos. Menos la sumatoria de x. La sumatoria de x es la primera, me da 15. Por la sumatoria de y. La sumatoria de y es 40. Y en el denominador me va a dar n, que vale 5. La sumatoria de x al cuadrado es 55, menos la sumatoria de las x elevada al cuadrado. La sumatoria de las x es 15. Para que vayan interpretando bien la fórmula. Elevado al cuadrado. Y la segunda viene entonces, n vale 5. La sumatoria de y al cuadrado acá vale 400. Menos la sumatoria de las y elevado al cuadrado. La sumatoria de y es 40 elevado al cuadrado. Bueno, ahí lo único que hice fue reemplazar los valores en la fórmula. Y el resto es hacer los cálculos. Voy a escribir el numerador y el denominador y ya ustedes verifican cada uno cuánto les da. En el numerador eso me va a dar 130. Y el denominador voy a tener la raíz cuadrada, voy a hacerlo por separado por conveniencia. Más adelante vamos a necesitar esos datos. Entonces voy a escribir esta primera parte, o sea, esta primera parte donde está involucrada las x, me va a dar 50. Y la segunda parte donde están las y, esta segunda parte, me va a dar 400. Y haciendo los cálculos ya ustedes pueden verificar que eso me da 0,92. Conclusión. Una correlación muy buena entre esas dos variables. ¿Por qué es muy buena? Porque el valor es 0,92. Pero además de correlación, decimos que es una correlación lineal
directa. Muy buena. Se acerca a 1 positivo. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de esa correlación. Mire, la habíamos visto arriba en el gráfico. Me voy a mover ahí. Cuando hicimos el gráfico de dispersión, que es este primero, este de acá, dijimos que hay una correlación lineal directa. Y además podíamos intuir que había una correlación buena. ¿Qué tan buena? No sabíamos, pero mire que hay 1, 2, casi 3 puntos sobre la recta de 5. Entonces dijimos que hay una correlación lineal directa. Aquí suponíamos que muy buena, pero no sabíamos exactamente cuál era el valor. En cambio abajo ya vimos que R, para este medio que R es igual a 0,92. Coeficiente de correlación lineal directo muy buena. Entonces la gráfica coincide con lo que dice el coeficiente de correlación. Bueno, entonces esta es la primera parte que nos interesa cuando queremos hacer pronósticos. Ver si entre las dos variables hay correlación o no hay correlación. Antes de ponernos a hacer cálculos, hacemos un diagrama de dispersión que trabajando en Excel es 2 clics y listo. Vamos a ver más adelante cómo hacemos todo esto en Excel. Pero el diagrama de dispersión me dice, ¿justifica o no justifica hacer cálculos? Si yo veo que la correlación es buena, hago el cálculo. Porque si a mí la correlación me va a dar una correlación mala, pues ni siquiera intento hacer pronósticos. Yo hago pronósticos siempre y cuando la correlación entre las variables sean buenas. Porque recuerden que el objetivo de la correlación es tratar de explicar una variable a partir de la otra. Entonces, si el coeficiente de correlación es bueno, o sea, el diagrama me muestra, hago cálculos, si no, no los hago. Bueno, por hoy vamos a dejar ahí y mañana continuamos con el tema para ver todo lo de regresión y empezamos a trabajar ese tipo de ejercicio. Entonces les voy a compartir este documento que queda guardado. Se los comparto para que nos quede el resumen y mañana terminamos y redondeamos toda la idea y empezamos a hacer los ejercicios claves de pronóstico. ¿Listos? Por hoy les agradezco. Entonces nos veremos Gracias, profe. mañana. Que estén muy bien, gracias a ustedes. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe, que esté bien. Con gusto, lo mismo.